curso. Entonces, hoy vamos a arrancar con este nuevo tema, corrientes jurídicas, que algo nosotros ya habíamos empezado a ver, ¿no? Ya hicimos alguna mención a algunos autores, mencionamos a Savigny, mencionamos a Kelsen, etcétera, etcétera. Bueno, hoy vamos a empezar con, digamos, todo lo que vamos a ver de corrientes jurídicas lo vamos a analizar en un enclave, como se dice ahora, de evolución histórica, es decir, vamos a ver primero las más antiguas y a partir de eso vamos a ir viendo las críticas que se hacen y cómo autores posteriores van construyendo lo que tenemos actualmente en materia de diferentes corrientes jurídicas. Entonces, bueno, si vamos a arrancar con ese esquema, lo primero que tendríamos que hacer es remontarnos a los primeros ius naturalistas o los más relevantes que a nosotros nos interesan para el estudio de la actualidad, que son los ius naturalistas de los siglos XVIII y XIX. Ustedes algo de esto ya han visto, ya han manejado en historia del pensamiento político, en derecho constitucional también habrán manejado algunos de estos autores, etcétera, me imagino. Me confirmarán si sí o si no. ¿Se acuerdan En de algo de esto? evolución, profe, me acuerdo que vimos y un naturalismo, positivismo, las corrientes y eso. Ah, bien, ¿Puede bien. ser? Puede ser, sí, en evolución de las instituciones jurídicas. Sí, yo hice con Cabral también, hace 1000 años, pero hice. Ah, bien, bien. Vio, bueno, y repite después de tantos años, que se ve que no aprendió nada, Montero. Qué malo, profe. Me Eh, acuerdo y todo, en vez de darse cuenta de que me acuerdo de las cosas. es que eso solo lo agrava, porque acordándose se anota de vuelta. No, está perfecto. Es que esta es filosofía ahora, para Eh, nosotros, no sé. claro, no, No te- esto es evolución de evolución de las instituciones, se transformó en lo que ahora es dos materias, historia del derecho y derecho romano del primer semestre y esta introducción al fenómeno jurídico en el segundo semestre. Sí, pero hay Claro. todo un tema porque no nos la revalidan como evolución. Entonces tenemos que hacer como filosofía esta. Nosotros Claro. estamos cursando filosofía en esto, no sé. Sí, es Sí, rarísimo. Estamos lo, cursando, los que hacemos notariado solo necesitamos esta para poder tener filosofía. Los que hacen abogacía necesitan esta y teoría del derecho. no Por lo indague menos en en el los plan motivos, 89, ¿no? Yo soy plan viejo, por eso. no indague en los motivos, usted Pero igual tenemos cúrsela, evolución aprobada, o sea, es rarísimo. por eso no indague, menos averigua y perdona. No, a mí si me ponen filosofía como aprobada, profe, yo vuelvo a dar evolución, no hay problema. Está bien, está perfecto. Digamos, bueno, ¿se acuerdan entonces de que lo habían visto hace muchos años esto? Me imagino que los que lo vieron el semestre pasado también se acordarán de alguna de estas cosas. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo en esta imagen que está acá? A ver si alguien sabe, se acuerda de cuando dio física allá en el liceo. Refracción, ¿no era? O algo así. Pero Montero, usted se acuerda de todo. La verdad que usted es un estudiante modelo. Sí, profe. Canavesi levantó la mano. Sí, buenas noches, profesores y compañeros. Yo justamente me vino a la mente el fenómeno de la reflexión y de la refracción, como que dos fenómenos que se daban. Ahí se ve el lápiz como que no hay una continuidad, es por el fenómeno que se produce, fenómeno físico, cuando introducimos ese objeto en el agua. Lo mismo que pensó la compañera. Ajá, y usted entonces lo ve como si estuviera discontinuado, lo ve como si estuviera quebrado. ¿Eso es lo que me está diciendo? Exacto, profesor. O sea, veo el lápiz con una continuidad hasta que entra dentro del nivel, digamos, del agua, y cuando atraviesa el agua se ve una discontinuidad, un zigzag, digamos, que es un efecto visual producido por el fenómeno de reflexión o de refracción. Habían dos fenómenos, creo, ahí que Ajá, iban sí. juntos. Este es el de la refracción. Así que usted lo ve partido, pero usted sostiene que no está partido, ¿no? Lo mismo parece Rocha que dice ilusión óptica, ¿no? Usted dice que se ve como partido, pero que en realidad no está partido. O sea, Sí, en como que realidad. hay. Sí, dígame. Exacto, yo diría que es el fenómeno que usted menciona de refracción, porque además, por una cuestión de lógica, si tuviera partido se caería contra el borde del vaso y no quedaría suspendido. O sea, evidentemente que es una ilusión óptica, digamos, de la física.
Está muy bien. Entonces, digamos, si usted plantea esto y esto resultara ser cierto, entonces eso significaría que nuestros sentidos nos engañan. Sí, si viviéramos enteramente de acuerdo a nuestro sentido, viviríamos engañados. Necesitamos de la razón, porque los sentidos engañan, ciertamente. Bueno, Canabé, si usted ya está yendo, usted puso el motor fuera de borda y se fue lejos. Acá Rodríguez dice que no está partido, pero lo ve solamente. ¿Por qué García no quiere volver a física? Ahí va, como dice Rodríguez. Malos profesores. Bueno, no diga más, ya está, no queremos saber más nada nosotros. Nosotros somos los malos profesores de otros profesores. Así que no diga nada, que entre nosotros nos cuidamos entre todos. Como dice Rodríguez, efectivamente, acá hay una influencia de, o lo que estamos, mejor dicho, lo que estamos nosotros mencionando acá acerca de los sentidos, tiene una vinculación con lo planteado por Descartes, ¿no? Este autor que se supone que ustedes también dieron en filosofía ya en el liceo hace muchos años, y que plantea justamente esta idea de que nosotros no podemos confiar en los sentidos. Bastante de esto también, los que estuvieron con nosotros el semestre pasado, bastante de estos temas ya los manejamos, ¿no? O sea que esto va a modo de repaso, más que nada, pero acá lo vamos a ver con un poco más de énfasis en lo que es la corriente jurídica y no tanto la historia del derecho, que era lo que mencionábamos en el semestre pasado. Pero bueno, si alguno se acuerda todavía, sabrá más o menos Profe, por dónde viene el asunto. Sí. lo dimos también cuando dijimos de la razón, ¿no? Que la famosa frase que dice pienso, luego existo, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de los contractualistas, Hobbes, Locke, Rousseau. Claro, sí, sí. Cuando hablamos de toda esa gente, mencionamos esto, ¿no? Entonces, digamos, continuando, déjeme un segundo, Canavés, y ya le dejo la palabra. Digamos, continuando con esto, digamos, vemos en este caso, ¿no? En este caso de la refracción, vemos que nuestros sentidos, en este caso el sentido de la vista, puede llegar a jugarnos una mala pasada, puede llegar a mostrarnos algo que en realidad no es como nosotros lo estamos viendo, ¿no? Entonces, uno piensa, llegado a ese punto, dice, bueno, yo el lápiz lo veo como si estuviera quebrado, pero no está quebrado. Obviamente existe toda una, como decía Canavesi, existe toda una explicación científica, la física da una explicación a este fenómeno, ¿no? Que es la diferencia de las velocidades que tiene la luz en dos fluidos distintos, ¿no? En el aire y en el agua hay una diferencia, entonces nosotros percibimos los objetos en lugares donde en realidad no están. Pero, digamos, la conclusión que nosotros sacamos es que si nuestro sentido de la vista nos engañó en este punto, uno puede llegar a preguntarse, ¿y en qué otros puntos nos puede llegar a estar mintiendo o podemos llegar a estar percibiendo la realidad de una forma que no es? ¿No? Es decir, si nos falló una vez, nos puede fallar otras. En este caso nos dimos cuenta, pero ¿cuántas cosas habrá que nosotros creemos que son de determinada manera y son de otra? ¿No? ¿Cuántas veces uno pensará que una superficie es suave cuando en realidad es una superficie rugosa, pero nuestro sentido del tacto nos juega una mala pasada? ¿Cuántas veces uno creerá que un sabor en realidad es dulce porque lo siente como dulce, pero en realidad es algo químico y está consumiendo algo que tiene un sabor amargo? ¿No? ¿Cuántas veces uno escuchará un sonido y pensará que es no sé, un re sostenido y en realidad es un la bemol, ¿no? Digamos, nuestros sentidos nos pueden llegar a engañar, tanto el gusto, el tacto, el olfato, el oído, ¿no? Como en este caso. Yo de música no sé nada, por eso acá lo traje al amigo Jaime, que la tiene mucho más clara, para que nos explique qué es un re sostenido. ¿No? Entonces, digamos, como yo no sé nada de esto, le preguntamos al que sabe. ¿Cómo no vas a saber, Sotelo, quién es Jaime Altozano? Después lo googlea. ¿No? Es decir, ¿cuántas veces
uno creerá que aquella persona que se encontró en el antro en la noche de la nostalgia era una persona sumamente agraciada, pero en realidad era efecto de la baja, de la baja luz, ¿no? Y uno resultó engañado. ¿Por qué? Porque los sentidos nos pueden llegar a jugar una mala pasada. Uno dice, ah, parece que es, pero en realidad no es. Digamos, uno intenta hacer estas cosas como para que queden fijados estos conocimientos, ¿no? Es decir, ejemplos que no sean tan, que no sean tan eruditos y que sean un poco más de la vida cotidiana, como para decir, pueden parecer cosas muy eruditas o cosas muy abstractas, pero en realidad también tienen, tienen que ver con lo que es el día a día, ¿no? Entonces, uno dice, uno como que cuando se pregunta estas cosas, ¿no? Y se pone muy, muy filosófico, dice, bueno, ya no hay mucha, no hay mucha esperanza, ¿no? Es decir, si no podemos confiar en los sentidos, no podemos confiar en la vista, no podemos confiar en el gusto, en el olfato, en el oído, o sea, ¿qué nos queda, no? Pero no entremos en la desesperación, no entremos en la depresión, no entremos en estas cuestiones, ¿no? Y pensemos, si no nos queda más esto, ¿no? Si no podemos confiar en los sentidos, ¿qué es lo que nos queda en definitiva para intentar adquirir conocimientos que sean del todo perfectos o sobre los que no pueda haber ningún tipo de duda? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué nos queda como último recurso para lograr conocimientos absolutos e incuestionables? Lo empírico no, el pensamiento, si pienso existo. Bueno, usted ya adelantó varios pasos, vamos siguiendo el camino escalón por escalón. La razón y la duda, dice Romina, no sé si quiere extenderse al respecto. Perfecto, no, gracias. No pasa nada, Romina. Canavesi había levantado la mano hoy para decir algo, no sé si quiere decir algo sobre este tema o... Sí, o sea, con el tema de la imaginación, de los sentidos que nos juegan una mala pasada, recuerdo un ejemplo de una profesora de filosofía en quinto que nos dijo, si ustedes ven agua que cae sobre una ventana permanentemente, ¿qué pueden inferir de esa imagen? Que está lloviendo. No, pero puede haber alguien que está tirando agua contra la ventana y están equivocados. Entonces, los sentidos nos llevan a creer de que sí, realmente llueve. Y también me estaba acordando de la parábola de las cavernas, ¿no? Donde empezaba todo como una imagen, una creencia, una imaginación, y llegábamos a la luz del conocimiento y de la razón. Ajá, sí, sí. Son buenos ejemplos también, ¿no? De cómo los sentidos nos pueden engañar. Rodríguez levantó la mano. Sí, voy a hablar poco, profe, porque no puedo ni hablar, pero se me viene un poco a la mente lo de René Descartes cuando hablaba de las 4 reglas, que hablaba de la evidencia, análisis, síntesis y enumeración, como para poder tener algo definitivamente a través de la razón. Ajá, sí, sí, está bien. La verdad que, bueno, está bien lo que dijo Silvana, usted no está bien para nada, pero No, no puedo, lo que no dijo está puedo. correcto. Me encanta la filosofía, ¿se acuerda que le dije el semestre pasado? Pero no puedo seguir hablando. La verdad le digo que estoy hecha pedazo. Sí, no, se nota y muchas gracias por el esfuerzo, la verdad que se valora el doble porque está muy castigada. Deje descansar la voz que hoy nos arreglamos sin usted, solo con usted como escucha, pero cuide la voz que la va a precisar. Gracias, profe. Por favor, gracias a usted. No, es decir, sí, acá nos ponían otro ejemplo, ¿no? Sotelo nos ponía el ejemplo del olfato que también nos engaña. No se me había ocurrido ese para ponerlo, capaz que para el año que viene lo subo también al PPT. Digamos, lo que nos queda en definitiva es
intentar conseguir un conocimiento que sea totalmente independiente de los sentidos. Un conocimiento que sea totalmente abstracto. Bueno, el conocimiento científico depende de la experimentación, y la experimentación depende de los sentidos, porque si usted hace un experimento es porque lo ve, o lo oye, o lo que sea. ¿No? Entonces, tiene ese problema. De los filósofos que estudiamos en nuestros años deliciales cuestionaban mucho los sentidos, estaban más por el lado de la razón. Sí, la educación uruguaya está muy, muy volcada hacia el lado del racionalismo, eso es sin duda. El pensamiento y las ideas, ¿no? Es decir, conceptos abstractos que sean totalmente independientes de los sentidos, cosas que nosotros sepamos que no dependen en absoluto de cosas que nosotros percibimos a través de los 5 clásicos sentidos. Entonces, Descartes, que es el que más se ha explayado a este respecto, como decía Rodríguez hace un momento, justamente la frase icónica, ¿no? Aquella de pienso, luego existo, o pienso, ergo, debo existir. Es decir, el conocimiento acerca de la propia existencia, la idea de que nosotros existimos, es una idea que no proviene de los sentidos, porque uno sabe que existe porque piensa, y pensar acerca de la propia existencia significa que uno existe, ¿no? Parece un trabalengua, pero es un concepto bastante fácil, ¿no? Antes de que uno pueda, no sé, verse, escucharse, olerse, tocarse, lo que sea, saborearse, uno puede pensar acerca de sí mismo. Entonces, eso es algo que nos viene dado por la razón, y es totalmente independiente de los sentidos, porque no importa si los sentidos nos engañan acerca de cómo nos vemos, acerca de cómo olemos, acerca de cuestiones que percibimos a través de la experiencia. Nosotros sabemos que existimos independientemente de todo eso. Y esa es la base sobre la cual se va a construir toda una idea de razón, ¿no? Es decir, de ahí se va a derivar la existencia de Dios, de ahí se va a derivar un montón de otros conceptos. Obviamente estas ideas tienen mucho éxito en los siglos XVIII y XIX, y van a impregnar lo que es todo el pensamiento. Bueno, acá Arrascaeta tiró la frase. Está bien. Esta idea va a impregnar lo que es el conocimiento erudito de los siglos XVII y XVIII, y obviamente va a tener repercusiones en lo que es el pensamiento jurídico de estos siglos, ¿no? Entonces, digamos, si el derecho se va a regir por estos criterios, si el derecho va a seguir esta línea, entonces no podemos confiar en aquel derecho que nosotros percibimos a través de los sentidos. ¿Cuáles son, a ver si se acuerdan de los que cursaron el semestre pasado, cuáles son las fuentes del derecho que más se vinculan con los sentidos o con la experiencia, más que con los sentidos? Digamos, con la experiencia de vida, ¿cuáles son las dos? La costumbre, profe, puede ser. Acá Miguel dijo, tengo 3 personas que levantaron la mano, pero no veo quiénes son, así que, acá veo. Falero. Iba a decir justamente eso, la costumbre, porque antes se regían mucho de lo que hacían los anteriores, digamos, entonces volvían a repetir ese patrón. Ajá, sí, la costumbre como fuente de derecho claramente es algo que nosotros adquirimos a través de la experiencia, ¿no? Es decir, sin lugar a duda, la costumbre de un lugar, no pasa nada, Miguel, no hay ningún problema. Simplemente para intentar poner orden, porque si no se nos va de mambo. Bueno, acá Romina dice el common law, sí, claramente el common law tiene la costumbre como una fuente importante. García había levantado la mano, pero la bajó, no sé si se arrepintió. Sí, la bajé, profe, la bajé. Ah, bien, perfecto. No se arrepienta de nada. Miguel, que había hablado y yo lo callé. Profe, como bien dijeron, la costumbre, y yo quería agregarla, el legislador cuando crea, que es fuente de derecho, también él genera leyes por lo que ve, y presenta proyectos de ley por lo que ve al día a día. Bueno, ahí vamos a tener una discusión en un rato.
Ahí vamos a discrepar un poco. ¿Canavesi había levantado la mano? Sí, profesor, lo mismo que dijeron los compañeros, tal vez con otra palabra, pero el derecho consuetudinario, y había pensado en Gran Bretaña, que lo tienen como fuerte la costumbre y la tradición. Ajá, sí, sí. ¿Vidal tiene algo para Sí, agregar? sí, que se me ocurre, si vamos por la línea de buscar un conocimiento que no esté viciado, digamos, por los sentidos, y hablamos de la idea de Dios también y demás, se me ocurre el derecho natural, que es algo que no Ajá. está como físicamente, pero es como una idea, un valor que de hecho inspiró o fue la antesala del derecho positivo. Ahí van. Porque Vamos a... porque la costumbre en realidad es algo que también interviene en los sentidos, porque es algo que vemos y vivimos. No es algo material, pero es algo que también los sentidos ahí están jugando un papel todo el tiempo. Claro, cuando hablamos de una pequeña aclaración, porque a veces uno se le pasan estos detalles. Cuando hablamos de cosas que nosotros adquirimos a través de los sentidos, estamos refiriéndonos a la experiencia, ¿no? Quizá no menciono demasiado esta palabra, pero me parece que es mucho más claro mencionarlo como la experiencia, ¿no? Es decir, eh, nosotros la experiencia la adquirimos a través de los sentidos, ¿no? Yo ponía el ejemplo en el curso de la mañana, claramente, por ejemplo, la costumbre de dormir la siesta, que hay todavía en muchos lugares en el interior del país, eh, es una costumbre muy arraigada, etcétera, etcétera, y que uno la percibe a través de la experiencia, ¿no? Es decir, uno no puede sentarse en su casa, y también es el ejemplo que usamos el semestre pasado, creo. Uno no se sienta en su casa a pensar, en el interior seguramente duermen la siesta porque, no sé, debe ser algo bueno. Nadie se sentó a pensar eso. Es algo que nosotros sabemos porque hemos ido al interior, lo hemos visto, y hemos ido a las 2 de la tarde al kiosco y está cerrado, y golpeamos la puerta y sale el kiosquero y nos remite a que nos vayamos a lugares donde nosotros originalmente no querríamos ir, sobre todo a que volvamos con nuestros ascendientes en primer grado femeninos, también conocida como la madre. ¿No? Entonces uno dice, bueno, eso lo percibe a través de los sentidos, a través de la experiencia. La costumbre claramente es la fuente del derecho por excelencia que se percibe a través de la experiencia. Entonces, claramente la costumbre, como dijeron todos, ya vamos a eso, Miguel. Claramente la costumbre tiene esa influencia. La otra fuente del derecho, también muy popular en la Edad Media y que es contra la que se revela todos estos intelectuales, es la jurisprudencia, ¿no? Es decir, la jurisprudencia entendida como las decisiones que toma un órgano acerca de la resolución de un conflicto particular, claramente tiene mucho que ver con la experiencia, ¿no? Porque el juez o quien haga las veces de juez atiende al caso concreto, atiende a la prueba, a las partes, a lo que le dicen, y en base a eso dicta su sentencia, ¿no? Entonces, claramente costumbre y jurisprudencia son fuentes que, digamos, fuentes del derecho vinculadas con la experiencia, mientras que estos racionalistas desprecian, por ponerlo en algún término así fuerte, que genere impacto y no se me duerman, digamos, desprecian estas fuentes del derecho porque justamente tienen que ver con la experiencia, y la experiencia tiene estos problemas, ¿no? Es decir, nuestros sentidos nos pueden engañar. Digamos, quizá es un poco más difícil lo que les estoy diciendo de lo que ustedes están un poco más acostumbrados, porque nos estamos remontando, digamos, muy atrás, ¿no? Es decir, estamos yendo a las bases mismas del pensamiento en lugar de decirles algunos conceptos digamos, y algunas definiciones que ustedes puedan copiar y después memorizar, ¿no? Entonces, capaz que es un poco más difícil por el enfoque que le estamos dando, que no sé si es el correcto, pero bueno, me parece a mí que es un poco mejor.
Hasta acá, dudas, preguntas, consultas, sugerencias, cualquier cosa que no quede 100% claro, me avisan porque esto es una especie de escalera, ¿no? Una vez que tenemos un escalón, subimos al otro, y si queda un escalón medio flojo, podemos no seguir subiendo. Profe, estas fuentes que usted estaba mencionando son las que están arraigadas con los sentimientos, Con los sentidos, con los sentidos, perdón. no pasa nada. Sí, evidentemente. Costumbre y jurisprudencia son fuentes vinculadas a los sentidos y a la experiencia. Bueno, Profe, Méndez, una consulta. sí, dígame. Perdón, Matías le habla. Era esos autores o esos estudiosos que se arraigaban a esa teoría, digamos, del derecho desvinculado de los sentidos, ¿tenían algún nombre en especial? ¿Se lo llamaba, no sé, pertenecían a alguna rama o algo? ¿Tenían algún nombre ese conjunto de autores, por así decirlo? Bueno, como adelantaban hace un rato sus compañeros, estos autores van a ser los iusnaturalistas. Es decir, estos autores son los que plantean la necesidad de un derecho natural. No la necesidad, los que plantean la existencia de un derecho natural. ¿Qué es el derecho natural en definitiva? Sino, o por lo menos el derecho natural de aquel entonces, que no significa que sea el derecho natural que se defiende en la actualidad. Pero digamos, Yo me acuerdo, profe, a ver, Montero. ellos creían que el derecho no era creado por el hombre, como en el positivismo, que en realidad el derecho venía de la naturaleza, ¿me explico? No era creado por el hombre. Me acuerdo que esa era una de las cosas más importantes, me parece. Bueno, justamente si nosotros decimos que los que creen esto son los iusnaturalistas, claramente lo vinculamos con lo que veníamos hablando, vamos a llegar a la conclusión de que el derecho proviene de la razón, ¿no? Es decir, las características del derecho natural son siempre más o menos las mismas, ¿no? Que ustedes lo van a dar en el curso de Derechos Humanos y en otros lugares, esa idea de que los derechos son universales, abstractos, válidos en cualquier tiempo y lugar, etcétera, etcétera. Digamos, todas estas connotaciones que tiene el derecho natural claramente significa que vienen de la razón y no provienen de los sentidos, porque si los sentidos nos engañan o la experiencia nos engaña, entonces no podemos confiar en ella, tenemos que confiar en la razón. Y nosotros llegamos al concepto de derecho natural a través del método racional, es decir, dudar acerca de lo que percibimos en la realidad y simplemente intentar derivar nuestros conocimientos en base a la propia existencia, lo que decía Descartes, etcétera, etcétera. Canavesi había levantado la mano. Sí, profesor, recordando el tema del iusnaturalismo y el iuspositivismo. El iusnaturalismo, el estado natural, el hombre en estado natural, el estado naturaleza, el derecho divino, y el derecho positivo en contraposición de un derecho creado por el hombre, que es la fuente de derecho que nos rige, ¿no? El derecho positivo, como el derecho realmente creado por el hombre. Y estaba pensando en Descartes también, que fue el creador de la teoría del racionalismo, el pienso y luego existo. Ajá, está bien orientado eso que está diciendo. Contestándole a Rodríguez, sí, evidentemente sí. Después la clase será subida al EVA. Ese chiste me lo hicieron en la mañana y me pareció bastante interesante. Por eso lo repito en este momento. Digamos, ¿qué tiene que ver la Matrix? Preguntaba Méndez. Bueno, esta idea de que lo que percibimos puede ser un engaño, ¿no? Que es lo que fundamenta aquella serie de películas, de que en realidad todo lo que nos rodea es un engaño, pero de última estamos seguros acerca de nuestra propia existencia, porque a pesar de que todo lo que nos rodea sea un engaño, nosotros sabemos que existimos. Esa Como era... la alegoría, ¿no? De que comentaba el compañero de la caverna. Claro, también, sí. La alegoría de la caverna va por otro lado, pero sí, está correcto. Méndez. Profe, ¿esto también puede tener que ver con la hipótesis de Descartes de la del genio maligno? Sí, claramente sí. Las causas por qué nos engañan, si es un demonio maligno, si son las máquinas que buscan extraer energía de nuestros cuerpos, como en la Matrix, pueden variar según la época. Obviamente,
en Matrix era una época mucho más moderna, y iban a tener cosas distintas. Digamos, pero más o menos vienen así cosas que no entiendan absolutamente nada, no. Más o menos me vienen siguiendo. Sí. Perfecto. Tomaremos en un ejercicio de sinécdoque, tomaremos la parte por el todo y consideraremos que ese sí corresponde a todos los que están acá presentes. La pregunta, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso cuando hemos descubierto un conjunto de reglas que componen un cuerpo armónico que organizan una única disciplina? ¿No? Es decir, esa idea del derecho natural de soluciones pétreas, soluciones que estén presentes en todo tiempo y lugar, soluciones que provengan de la razón, soluciones que sean incuestionables, soluciones sobre las que no haya ningún tipo de duda acerca de su corrección, que sepamos que están correctas porque no provienen de los sentidos, no provienen de la experiencia, y que son universalmente válidas. ¿No? Todas esas ideas con las que nosotros vinculamos al derecho natural, evidentemente. Digamos, si nosotros tenemos todo esto, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué hacemos cuando tenemos este conjunto de reglas que componen un cuerpo armónico que organizan una única disciplina? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es el siguiente paso? Legislar eso. Codificarlo. Álvarez, Martínez, y creo que era Canavés, y el otro puede ser, no sé. Efectivamente, ¿no? Legislarlo en papel, y acá empezamos a contestarle a Matías por qué la ley no vendría a ser algo que proviene de los sentidos. ¿No? El siguiente paso que nosotros tenemos es la redacción de un código, ¿no? La redacción además, esa idea que todos tenemos, ¿no? Antes de entrar a la facultad, del código como ese libro, ¿no? Ese libro sagrado, enorme, donde, ¿no? Esa especie de cuestión que el guardián del código, ¿no? Es gigantesco, y tiene contenido en él absolutamente todas las respuestas. ¿No? Es un poco la idea que todos tenemos del código, ¿no? Si no está en el código, no existe. El código como una recopilación de todo lo que se puede regular acerca de una materia, y si no está en el código, no está regulado, y si está regulado, está en el código, ¿no? Esa especie de idea popular que nosotros tenemos que nosotros tenemos sobre los códigos, ¿no? Acá lo vemos acá, ¿no? A la corte de los piratas, buscando justamente en el código, ¿no? Si se acuerdan esta escena, hay una discusión entre dos personas, ¿no? Entonces acudimos al código para resolver este conflicto. No sé si, creo que no les estoy haciendo un spoiler porque tiene muchísimos años esta película, así que tampoco es que les estoy contando el final de nada. Exactamente, Rocha, Piratas del Caribe creo que es la 3 esta. Que he descubierto utilizando GIFs de esta película con ustedes, que no es tan popular como era en mis tiempos. No, Sotelo, he visto que la juventud no ha sido, no ha sido demasiado popular. De Google, Méndez. Pero bueno. Gracias, Rocha, por el aguante, ¿no? Entonces, esta idea de los códigos como un lugar donde están absolutamente todas las soluciones posibles. Digamos, consulta, profe. Sí. Eso tiene que ver con el lineamiento que planteaba Dibot, ¿puede ser? A ver. En contraposición del tema de los códigos, estaba Savigny, en lo que escribe su obra de la vocación de nuestras épocas para la legislación y el derecho. No sé si estoy en lo cierto. Está bien encaminado, Dávila. Dávila creo que era el que habló. Sí, exactamente. Sí, exactamente, como dice Dávila, eso va a repercutir, pero no se me adelante, se me está yendo unos años más hacia adelante, y me está haciendo spoiler de la clase que viene, que yo lo tenía tan guardadito todo. Disculpe, profe, disculpe.
No, por favor, gracias por el aporte, Dávila. Está correcto lo que dice. Ahora, digamos, si yo les menciono códigos, les menciono proceso de codificación, ¿no? Y les estoy hablando del siglo XIX, ¿qué, digamos, con qué lo vincularían ustedes? Profundo y prolongado silencio. Con las primeras Eh, constituciones, profesor. con el código napoleono. Napoleón. Ahí va Dávila, Corvo, Ruiz Díaz, acá Martínez sugiere que podemos ir a Francia, no sé si es una invitación que nos va a pagar los pasajes para ir a dar una vuelta ahí por Francia, por París. Arrocha ya aceptó. Bueno, Gómez, usted se fue un poco más atrás en el tiempo. Sí, las 12 tablas puede ser considerada una forma de codificación, digamos. Sí, profe, por eso disculpe que puse, que me fui muy para atrás. No, está correcto, es una forma de codificación, pero no es la que estábamos buscando. No hay ningún, también podemos hablar de otras formas de codificación. Digo, la historia como nosotros la conocemos, que esto quizá tendríamos que hablarlo más la clase que viene, más que la clase de hoy, pero digamos, los conceptos históricos deben estar enmarcados en su contexto. Es decir, no tiene nada que ver el código francés con, por ejemplo, las 12 tablas o la compilación de Justiniano, porque responden a épocas distintas y a trasfondos ideológicos distintos. Por eso es que hacemos tanto énfasis en el trasfondo ideológico que tiene el derecho natural, ¿no? Es decir, uno no puede comprender perfectamente el derecho natural si no toma en consideración aquellas ideas de la ilustración, ¿no? Esas ideas de pensamiento más de carácter racional y de independencia de la experiencia. Es decir, entonces, si uno comprende cuál es la crítica que se le hace al empirismo, el empirismo es el conocimiento adquirido a través de los sentidos, si uno entiende cuáles son las críticas, uno puede entender por qué los filósofos se decantan por un pensamiento mucho más abstracto, mucho más racional, y uno puede entender por qué los juristas de esa época se decantan por un derecho natural que tiene total independencia del derecho que se basa en la costumbre o en la jurisprudencia. O sea, va todo encaminado, va uno atrás del otro, ¿no? Como en el trencito, como en el tren carioca, ¿no? Uno atrás del otro, y si falta uno, se desarma toda la estantería. Como dice Cuello, volviendo al tema, ¿no? Estados Unidos y Francia, las primeras constituciones. Me gustó que varios mencionaron como primer ejemplo la Constitución, ¿no? Es decir, la idea de la Constitución, eso que también dimos nosotros el semestre pasado y que deben haber dado en Derecho Constitucional cuando dieron aquello de clasificaciones de las constituciones en, digamos, escritas, no escritas, extensas, breves, ¿no? Una de las clasificaciones era codificada y no codificada. La idea de Inglaterra o las, no recuerdo si es Inglaterra o los reinos británicos o cómo es que se llama la entidad, tiene una constitución que no está codificada, ¿no? Una constitución dispersa y no escrita. Mientras que Francia y los Estados Unidos van a tener constituciones escritas y codificadas, ¿no? Entonces el primer código que se dan los franceses es justamente el código político, que es la Constitución, y el código político obviamente lo que busca es regular todo lo que es la disciplina jurídica política en un mismo cuerpo normativo. No, Méndez, no tiene constitución escrita. Algunas normas que se consideran constitucionales están escritas, pero otras provienen de la costumbre. Y no es porque sea un sistema del common law, porque Estados Unidos también es un sistema que tiene la costumbre como fuente formal y sin embargo tiene una constitución totalmente escrita y codificada, y además con muchas dificultades para su modificación.
Bueno, los primeros códigos van a ser las constituciones y después se seguirá o se intentará continuar con este proceso de codificación y se irá a lo que a lo que decían ustedes. No me acuerdo exactamente quiénes fueron porque fue como un aluvión, una luz de gente hablando. Digamos, van a venir el Código Civil de Napoleón, ¿no? Es decir, el Código Napoleón que 1808 dice acá, pero eso debe ser la edición, no recuerdo, 1804, 1806, una cosa por el estilo, ¿no? Que además el más famoso es el Código Civil, pero que fue acompañado por otros códigos como el de procedimiento penal, el Código Penal francés y un código de procesos civiles, creo que también se aprobó en ese momento, ¿no? Es decir, una serie de códigos y el Código de Comercio, obviamente. Es decir, una serie de documentos aprobados que lo que buscaban era regular toda una disciplina y agotar esa disciplina en ese código. Es decir, que todas las leyes que formaran parte de esa disciplina jurídica estuvieran contenidas en un mismo cuerpo normativo, ¿no? Esa idea de organizar, entre comillas, ¿no? Que no sea una cuestión muy dispersa, que no sea una cuestión que uno tenga que ir a diferentes documentos, sino que esté todo centralizado y que si no está en el código es porque no existe. Y si está en el código es porque sí existe, ¿no? Esa idea de vuelta, leyes universales, válidas para todo tiempo y lugar, inmutables, ¿no? Esa idea de que el código es algo sagrado, inmutable, que no podemos andar toqueteando todo el tiempo. Todo lo contrario, Arrascaeta, estamos hablando del iusnaturalismo, ve cómo baja desde lo más abstracto a lo más concreto, es decir, si nosotros veíamos que el iusnaturalismo era la búsqueda de leyes generales y abstractas válidas para todo tiempo y lugar, que fueran incuestionables, que agotaran una misma disciplina, y nosotros vemos que el código cumple con todos esos requisitos, uno dice, bueno, entonces el código es, en definitiva, el producto del derecho natural. Todo lo contrario a lo que uno pensaría, lo que piensa usted, Arrascaeta, es lo que pensamos todos en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Es decir, si uno se ciña al código y sigue al pie de la letra del código, en realidad uno es un positivista. Y en realidad no tanto, porque digamos, esto viene, o la raíz del proceso de codificación viene no dado por el positivismo, sino por el iusnaturalismo. Entonces, es como un poco complejo, es como un poco contradictorio si se quiere, pero digamos, por eso es que arrancamos la clase tan para atrás, ¿no? Pues queríamos justamente explicar las mismas bases. Matías tiene levantada la mano, ¿puede ser? Sí, profe, le quería hacer una consulta porque justo se me trancó cuando usted, no sé si mencionó de que las constituciones fueron los primeros códigos o medio que escuché mal. Escuchó correcto, las constituciones son los primeros códigos. Usted recuerde aquella, como les decía hace un rato, aquella clasificación de las constituciones en codificadas y no codificadas. Las constituciones codificadas son códigos. Incluso si usted lee autores de derecho constitucional, hay algunos que refieren a, para no estar usando siempre la misma palabra constitución, de repente dicen la carta, y uno de los sinónimos que algunos utilizan en algunas ocasiones es el código político, ¿no? Como dice el artículo 63 de nuestro código político, uno dice, ¿qué es bueno, es un código que regula el derecho público, es decir, el derecho público está ahí codificado. ¿Aclaré un poco? Sí. Impecable, profe, muchísimas gracias. Por favor. Sí, también Martínez, Carta Magna. Ruiz Díaz. Una consulta, profesor. ¿Los iusnaturalistas son lo mismo que los racionalistas? Claro, los iusnaturalistas son racionalistas, es decir, ellos creen en la razón como fuente fundamental del pensamiento, ¿no? Es decir, como fuente del derecho incluso. Muy bien, gracias. Por favor. Al ser más inherente a la persona, ¿es iusnaturalista o me equivoco? Sí, claramente en lo que es las cuestiones políticas, los iusnaturalistas tienen mucho más desarrollo de lo que es en el derecho civil, ¿no?
digamos, el iusnaturalismo también sirvió como fundamentación política para lo que van a ser las revoluciones, de la Revolución Francesa, la Revolución Americana, etcétera, etcétera. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? A ver, ustedes han estudiado bastante, me imagino, el iusnaturalismo desde un punto de vista político, ¿no? La Constitución, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Carta de las Naciones Unidas de 1948, los derechos inherentes a la persona humana, el artículo 72, el 332, el bloque de constitucionalidad. Todo eso ustedes lo han estudiado, no voy a decir hasta el hartazgo, porque sería hablar mal de las demás asignaturas, y ustedes saben que la asignatura más importante de su carrera es esta, porque es la que damos nosotros. Pero nosotros lo que estamos queriendo hacer acá es mostrar un poco las consecuencias que tiene esta idea del derecho natural en lo que es el derecho civil, ¿no? El derecho privado mucho más que el derecho público, porque creer que estas ideas, que eran las que estaban de moda en ese momento, no tuvieron influencia en uno de los monumentos jurídicos más importantes de la historia, como es el Código de Napoleón, sería como tapar el sol con un dedo, ¿no? Evidentemente, estas ideas que estaban de moda en ese momento, digamos, influyeron en lo que es el Código Civil. Burgueño, un concepto de derecho natural, bueno, quiere que le resuma 200 años de historia en un concepto. Y vendría, no quiero venderle gato por liebre, pero vendría a ser como aquel derecho que proviene de la razón, ¿no? Por lo menos el derecho natural que nosotros estamos viendo acá. Después, derechos naturales hay tantos como autores vayan a hablar sobre el tema. No hay algo que a mí me encantaría decirle, este es el concepto, apréndaselo de memoria y aprueba el examen. Digamos, puede aprobar el examen no sabiendo todo lo que yo le estoy diciendo, pero cuanto más pueda abrir y entender otras cosas, mejor. Lamento no tener así un concepto para tirarle que usted diga, un contrato es una convención por la cual una parte se obliga para con la otra recíprocamente, y a dar, hacer o no hacer alguna cosa, creo que es el concepto de contrato, ¿no? Yo me lo memoricé para un examen y son esas cosas que quedan. Canavesi había levantado la mano. Sí, profesor, hablando usted de las diferentes corrientes que hay del iusnaturalismo, estaba repasando un poco el tema de los conceptos y un naturalismo que tiene que ver con la esencia humana y anterior al ser humano, pero es la esencia por eso es iusnaturalista. Y hablando de las diferencias, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que era un iusnaturalismo teológico. Claramente. Y iusnaturalistas hay hasta el día de hoy, o sea, nosotros estamos dando el iusnaturalismo de este momento histórico particular, no estamos dando ni las ideas medievales, ni las ideas de la antigüedad clásica, ni siquiera las ideas de los iusnaturalistas que escriben en la actualidad, que si escuchan a un iusnaturalista del siglo XIX, se horrorizarían y dirían, eso no es iusnaturalismo verdadero, ¿no? Pero justamente porque ha pasado mucha agua bajo el puente, uno no puede desconocer lo que han pasado en estos 200 años, 200 y pico de años, entre estas ideas y la actualidad. Entonces uno tiene que saber que está estudiando esto, y que si uno dice estas cosas, son cosas que provienen de tiempos antiguos, no son conceptos o ideas modernas. A esto que nosotros estamos viendo acá, la clase que viene le vamos a ir sumando más cosas, ¿no? Gente que va a criticar todas estas ideas, y gente que en base a esas críticas va a intentar elaborar otras ideas distintas, y esas mismas ideas van a seguir siendo criticadas por gente que va a venir después, etcétera, etcétera. Entonces, ¿no? De vuelta, es como el tren carioca de las 3 de la mañana, ¿no? Donde falta un eslabón, no podemos seguir con la fiesta. No sé si hay alguna otra consulta. Claro, sí, como dice Cuello, son propias del ser humano y anteriores a cualquier derecho, porque justamente no provienen
de la experiencia, provienen de la razón, y la razón es inmutable, es válida para cualquier tiempo y lugar, como veníamos diciendo hace un rato. Entonces, claramente, al no tener nada que ver con un momento histórico determinado, y con esto nos adelantamos a la clase que viene, rigen para cualquier tiempo y para cualquier lugar, porque son anteriores a la experiencia. Entonces, ¿contra qué? Y esto lo relacionamos con cosas que veníamos viendo del semestre pasado, ¿no? Esta idea de un código se opone a el derecho feudal, ¿no? El derecho medieval declara que claramente estaba basado en lo que era la costumbre y la jurisprudencia, ¿no? El derecho medieval es justamente contra lo que ellos se oponen, y tiene lógica que para oponerse a un derecho basado en la experiencia, como era el feudal o el monárquico, se recurra a ideas totalmente opuestas que son las racionales, ¿no? ¿Ruy Díaz tenía algo para decir o preguntar? No, profe, no, perdón. Ah, no, no pasa nada. Digamos, ¿no? Digamos, es un paso lógico que cuando ustedes lo deben haber visto el semestre pasado, y si lo cursaron con nosotros, sé que lo vieron, y si no lo cursaron con nosotros, capaz que lo vieron con algún otro profesor, o pueden ir a mi canal de YouTube, donde pueden ver esa clase que está grabada, y ya que andan por ahí, le pegan una suscribida, una me gusteada, y activan la campanita para que les avise de nuevos videos que vayamos a subir en el futuro. Pase su canal, profesor. Nosotros las subimos a Leva. ¿No? Le pegan ahí ya que están, una me gusteada. Digamos, pero fuera de la broma. El derecho medieval era un derecho sumamente disperso, un derecho que estaba basado en la costumbre, como ya dijimos, en la jurisprudencia, como ya dijimos, y para luchar contra eso, algo que era visto como algo malo, es decir, un derecho disperso era visto como algo negativo, ¿no? Que cada lugar, cada región tuviera su propio ordenamiento jurídico, era algo malo. Entonces, justamente, para luchar contra esta dispersión normativa es esta idea del código, ¿no? La idea de un código en el que esté todo unificado, todo junto, todo ordenado, todo prolijo, todo limpio, ¿no? Mencionamos libros, hay millones, Ramírez. En el curso de la mañana habíamos mencionado que es algo que a ustedes les va a pasar mucho en la carrera, ¿no? Cuando den algunos profesores o algunos abogados o algunos eruditos, siempre es un concepto muy común ese de ese comentario de se la pasan toqueteando el código, ¿no? Es decir, como que el legislador se la pasa agregando modificaciones al código, o aquellas disciplinas que no están codificadas, ¿no? En la mañana me ponían el ejemplo del derecho administrativo que no está codificado, ¿no? Dicen, esto es un caos, es una desprolijidad normativa, porque hay un decreto por un lado y una ley por el otro, y se quejan, ¿no? Entonces, no digo que esté mal quejarse o que esté bien andar toqueteando el código, simplemente digo que es una noción que está bastante arraigada en todos nosotros, esa idea de que el código es algo sagrado que no podemos andar tocando así como así, y que no podemos andar modificando así como así. Digamos, y ya mencionando lo último, que es el rol del juez, ¿no? El rol del juez, sí, pero el decreto 500 está limitado a lo que es la administración central, o sea que si usted trabaja en un ente autónomo, en un servicio descentralizado, en un gobierno municipal, en el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, o demás entes públicos que en este momento no me puedo acordar, no lo rige el decreto 500, si mal no recuerdo, capaz que le estoy diciendo algo que no es, pero
¿no? Cada uno tiene su propia normativa y algunas son leyes, otras son decretos, otras son acordadas de la Suprema Corte, etcétera, etcétera. Entonces, claro, bueno, debería, dice usted, Alejandro, dice, claro, debería. ¿Por qué? Y porque usted está formado, igual que todos nosotros, en esa idea de que el derecho debe estar ordenado y debe estar todo en el mismo cuerpo y no debería andar toqueteándose todo el tiempo, debería ser algo fijo, algo que no debería alterarse con demasiada frecuencia, ¿no? Y claramente eso es una visión iusnaturalista, es decir, el iusnaturalista cree que llegó a una solución definitiva, y si uno quiere demostrarle que esa solución definitiva que está contenida en el código hay que modificarla, uno dice, bueno, no sé, no estoy tan seguro de que haya que modificarlo. No sé si llego a explicar exactamente lo que quiero decir. Y acá vamos a ir redondeando con el... ¿No entendió, Soria? ¿Qué es lo que no entendió? No me diga no entendí nada de la clase, repita todo de vuelta porque no lo voy a hacer. Pero si no entendió algún punto particular, lo retomamos sin problema. Lo que acabo de explicar. Digamos, nosotros habíamos visto que los iusnaturalistas buscan, ahí va, gracias Alejandro, ¿no? Los iusnaturalistas buscan soluciones perfectas, soluciones... no, Ricardo, todavía no hemos entrado a lo del rol del juez. Estamos un paso antes, ¿no? Explicándole a Soria que le quedó ahí digamos, le quedó un vuelto que todavía no le hemos dado. Digamos, lo que busca el iusnaturalismo es una solución perfecta, una solución válida para todo tiempo y lugar. Entonces, y busca unificar todo el ordenamiento jurídico en un mismo cuerpo normativo, ¿no? Es decir, un código civil, un código de comercio, un código del procedimiento. Esa idea de los códigos es propia del iusnaturalismo porque tiene en un mismo cuerpo normativo todas las soluciones posibles. Entonces, cuando usted escucha o cuando usted ve que hay gente que dice el código se lo pasan toqueteando, porque toqueteando en el sentido de que le introducen modificaciones que después se contradicen con otras modificaciones, o cuando usted escucha gente que dice el derecho administrativo no está codificado y eso es malo, o el derecho, no sé, ambiental es un derecho disperso y eso es algo malo porque uno no tiene todas las soluciones en el mismo lugar. O el derecho laboral. Bueno, Montero, justamente el derecho laboral yo no lo menciono porque es la excepción. Los laboralistas son muy felices con el derecho laboral así como está. Son los únicos que incluso Pla Rodríguez decía que el derecho laboral no debe ser codificado y justamente aludía a todas estas cosas que yo estoy mencionando acá, aunque le parezca mentira, ¿no? Pla Rodríguez, un muy importante autor de derecho laboral, decía que el derecho laboral no debía estar codificado porque el derecho laboral tenía un fuerte vínculo con lo que era la sociedad y por ende, si estuviera codificado, habría que estar todo el tiempo introduciéndole modificaciones y eso sería muy difícil porque los códigos tienden a ser pétreos, tienden a ser como si estuviera escrito en piedra, ¿no? Es decir, nosotros tenemos el mismo código desde 1868 y a nadie se le ocurre modificar determinadas secciones del código, ¿no? Es decir, es como que no se puede tocar, no lo podemos andar tocando. Y justamente Pla Rodríguez decía, si se hiciera un código laboral sería contraproducente porque estancaríamos, ¿no? Como acá dice Martínez, quedaría estancado el derecho laboral y no avanzaría jamás, ¿no? Es interesante ese caso que usted mencionaba. Ahí va, claro, esa idea, como dice Alejandro, de que si tocamos por un lado se va a descuajeringar por el otro, ¿no? Esa idea tan común. Y ahora sí, para ir redondeando, digamos, si nosotros tenemos que el código es sí, bueno, es un término muy antiguo, Sotelo, pero es lo que hay.
Si nosotros tenemos que el código es perfecto, que no proviene de los sentidos, no proviene de la experiencia, proviene de la razón es incuestionable, la razón es la fuente de conocimiento verdadero, eterno, pétreo, incuestionable, imprescriptible, todos los sim que a ustedes se les ocurra. Si nosotros tenemos que los códigos no son otra cosa que ese derecho racional puesto por escrito, ¿no? Es decir, son soluciones que provienen de la razón, son perfectos, son incuestionables, ¿no? Todo eso. Sí, ya estoy redondeando, escribano. ¿Qué rol le queda al juez? ¿Qué es lo único que el juez puede hacer cuando tiene que dictar una sentencia? Y acá tenemos a estos robotitos acá bailando, ¿no? ¿Por qué? Porque el juez es reducido a ser un autómata, ¿no? Es decir, a citar, como dice Arrascaeta, creo que era, sí, Arrascaeta, a aplicar, como dice Sotelo, citar el código correspondiente, es decir, claro, no le queda otro rol al juez más que ser un autómata, es decir, aquello que nosotros habíamos visto en clases anteriores, premisa mayor, premisa menor. El código dice que quien con intención de matar diere muerte a otra persona será privado de libertad. Fulano dio muerte a otra persona, conclusión, fulano debe ser privado de libertad. No esa idea de premisa mayor, premisa menor, conclusión. Entonces el juez se transforma en una especie de autómata que no tiene que opinar nada, no tiene que pensar nada, no tiene que hacer nada, es un autómata, premisa mayor, premisa menor, conclusión. ¿Por qué? Porque justamente él no tiene que hacer nada, porque todo lo que él tendría que hacer ya lo hizo el legislador previamente, y acá le contestamos a Matías, ¿no? Como para ir finalizando, le contestamos por qué la ley no la consideramos nosotros como una fuente estrechamente vinculada a la experiencia. ¿Por qué? Porque el legislador, cuando hace este código, cuando hace el Código Civil, cuando hace el Código de Comercio, no se basa en su experiencia, no se basa en la realidad, no se basa en lo que percibe a través de los sentidos, sino que son las leyes que emiten estos legisladores provienen de la razón. Los legisladores se sientan a pensar, descubren cuál es el derecho natural y le dicen a los jueces, este es el derecho natural. Entonces los jueces ya no tienen que matarse pensando para dictar sentencia, simplemente ven los hechos del caso y los subsumen o los engarzan o los reducen o los encajan, por usar un término lo más vulgar posible, en la solución que sea acorde a ese caso concreto. Claro, la letra fría, ¿no? No sé por qué la letra fría. Claro, efectivamente, como dice González, el juez aplica el derecho, el juez no hace derecho. ¿Por qué? Porque el derecho lo hace el legislador. Esa es una idea claramente del iusnaturalismo de los siglos XVIII y XIX, ¿no? La idea de que el juez no crea derecho, sino que el juez simplemente se limita a aplicarlo, ¿no? Es como estos robotitos que están acá, estos robotitos no piensan por sí mismos, sino que siguen procesos lógicos, ¿no? Si pasa, ¿no? El lenguaje de programación, que yo no sé demasiado, pero si alguno de acá sabe me lo dirá, si pasa X, ¿no? Esa idea del lenguaje de programación, si pasa esto, deberá pasar esto otro, y entonces pasa esto otro si pasa lo demás, y así secuencialmente, ¿no? Entonces los robots no es que piensen por sí mismos, sino que siguen instrucciones de que si pasa una cosa, pasa la otra. ¿Cómo no, Arrascaeta? Y ya con esto vamos terminando. Alcoba, sí, vamos a, capaz que hacemos mención de algo de esto y seguimos con Escuela Histórica. Yo los dejo por acá, así que les digo buen fin de semana, muchas gracias por la compañía, espero que no se hayan aburrido. Los que se tengan que retirar, adelante, retírense, quedan liberados, buen fin de semana, y los que tengan preguntas, dudas, consultas, sugerencias o aportes, me los hacen llegar, me dicen ahora. Muchas gracias, profe. Gracias, profe, buen fin de...
Igualmente. Muchas gracias, profesor. Profe. Buen fin de Chao, semana. Buen fin de semana para todos. Igualmente. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.